Hola, mi querido amigo, mi fiel compañero en estas sendas laberínticas de la vida humana. Prepárate, porque hoy te contaré una historia que te hará apretar los puños de rabia, te arrancará suspiros de impotencia y finalmente te llenará el alma de una satisfacción tan profunda que sentirás la justicia corretear por tus venas. Jamás imaginó Elara que el día en que su propia hija la dejó, temblorosa y sola, en la fría sala de espera de un asilo, sería el mismo en que la verdad enterrada por décadas emergería de las sombras, traída por un desconocido con ojos que parecían verle el alma. Elara se aferraba con manos nudosas al bastón, sus dedos finos y marcados por el tiempo, pero aún con la dignidad de quien ha conocido una vida plena, un brillo casi olvidado en sus pupilas. Su cabello, antes de un castaño intenso, ahora era una madeja de plata inmaculada, recogido en una trenza floja que se deslizaba sobre el hombro de su blusa de algodón deslavado, una prenda sencilla que contrastaba brutalmente con el lujo disimulado de las alfombras y los cuadros de dudoso gusto que decoraban el opulento vestíbulo del hogar. Girasol. Había llegado allí hacía 3 meses que se sintieron como 3 siglos de exilio del mundo, de la vida que una vez conoció y de su propio ser. Su hija, Valeria, había orquestado su ingreso con una mezcla de prisa forzada y una melosa condescendencia que, para Elara, sonaba a hipocresía pura y dura. Valeria, siempre impecable, vestida con tejidos que brillaban bajo la luz artificial, el cabello perfectamente peinado y un perfume dulzón que dejaba una estela empalagosa, había pronunciado frases como: «Mamá, esto es lo mejor para ti. Necesitas cuidados que yo no puedo darte», o la más hiriente de todas: «Aquí estarás segura y no me estorbarás en mis proyectos». Elara había sentido cada palabra como un aguijón en el corazón, una punzada que le recordaba la abismal distancia entre la imagen de la hija que había criado y la mujer fría que se había convertido. Su pequeño apartamento, lleno de recuerdos, de libros con páginas dobladas, de fotos empolvadas y el suave aroma a lavanda que siempre le acompañaba, había sido vaciado sin miramientos, como si su vida pasada fuera un estorbo que debía ser eliminado. En el hogar Girasol, su rincón se reducía a una habitación aséptica, con una cama funcional y una ventana con barrotes que ofrecía una vista a un jardín donde los girasoles, ironía del destino, marchitaban bajo el sol indiferente. Las manos de Elara, que antaño habían acariciado lienzos de maestros, sostenido volúmenes antiguos y firmado documentos de vastas propiedades, ahora se aferraban a ese bastón, testigo mudo de su nueva prisión. Los demás residentes, en su mayoría, la veían con ojos vacíos, tan perdidos como ella, o con una curiosidad fugaz que se desvanecía tan pronto como su mirada se encontraba. El personal, bajo la supervisión de la jefa de enfermeras, una mujer de voz áspera y sonrisa forzada llamada Griselda, solía tratarla con una eficiencia mecánica, sin calor, sin el menor atisbo de reconocimiento por la mujer de mundo que una vez fue. Los platos de comida insípida se deslizaban frente a ella con una monotonía predecible. Los horarios se seguían con una rigidez militar, y los escasos intentos de Elara por entablar una conversación más allá de lo superficial eran recibidos con asentimientos corteses, pero ausentes. Se sentía invisible, un fantasma en su propia existencia, observando el tiempo pasar a través del cristal empañado de su soledad. En el fondo de su ser, sin embargo, latía un espíritu indomable, una mente afilada que, aunque a veces se sentía empañada por la tristeza y la medicación sutil que le daban para mantenerla calmada, guardaba un tesoro oculto. Elara había sido, en su juventud, una figura formidable en el mundo de las finanzas y el arte, una visionaria con un olfato inquebrantable para las inversiones
y una pasión genuina por la filantropía. Su intelecto era tan vasto como su generosidad, y su memoria, antes de los últimos años de deterioro programado, era enciclopédica. Poseía un conocimiento profundo de historia, de economía, de las complejas redes que movían el mundo. Esa brillantez, esa capacidad para analizar y conectar puntos aparentemente dispares, era la gema que Valeria, en su ambición y ceguera, había subestimado por completo. La creyó frágil, senil, un estorbo fácil de apartar. Lo que no sabía Valeria, lo que nadie en el hogar Girasol sospechaba, era que detrás de esos ojos velados por la melancolía se gestaba un torbellino de lucidez. Una tarde, una conversación banal entre dos enfermeras sobre un cuadro famoso, subastado en una cifra exorbitante, desató una chispa. Elara escuchó una palabra, un nombre, y su mente, con una velocidad sorprendente, conectó ese dato con una memoria de hace décadas, una negociación que ella misma había liderado. Las enfermeras rieron, pensando que la anciana Elara estaba divagando, pero en la mente de Elara, ese pequeño fragmento de información se había incrustado como una astilla, un recordatorio doloroso de un mundo que le había sido arrebatado. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no de frío, sino de una verdad que pugnaba por salir. Se preguntó a sí misma, con una lucidez abrumadora que rara vez sentía con tanta fuerza, si todo lo que le había pasado era, en realidad, un accidente o una elaborada farsa. ¿Será posible? Se preguntó en el silencio de su habitación, la voz apenas un susurro que no rompería la quietud de la tarde. El corazón le latió con una fuerza inusual, un tamborileo sordo contra sus costillas. Valeria, ¿hasta dónde ha llegado tu codicia? La pregunta revoloteaba en su mente como una mariposa atrapada. Se sentía invadida por una mezcla de náusea y una punzada de rabia fría. Recordaba vívidamente los ojos de Valeria aquella última tarde en el apartamento, la forma en que su hija había evitado su mirada cuando le hablaba del nuevo capítulo que empezaba. Era una mirada que Elara conocía bien, la misma que había visto en los ojos de hombres de negocios sin escrúpulos que intentaban engañarla décadas atrás. Pero esta vez, el rostro era el de su propia sangre, la niña a la que había acunado, a la que había sacrificado su propia felicidad por asegurar su futuro. El dolor era tan agudo que le costaba respirar, un nudo amargo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Pensó en cómo había insistido Valeria en que firmara una serie de documentos para facilitar los trámites de su estancia en el asilo. Recordaba la prisa en su voz, la forma en que había apartado su mano cuando Elara intentó leer la letra pequeña, con la excusa de que ya era hora de sus medicamentos y debía descansar. Una oleada de culpa la invadió. ¿Cómo pudo ser tan ingenua, tan ciega al veneno que crecía en el corazón de su propia hija? La humillación era palpable, quemaba en sus mejillas ya pálidas. Quería gritar, quería romper algo, quería llorar hasta que no quedaran lágrimas, pero una parte de ella, esa parte indomable, se negaba a ceder. Una chispa de desafío se encendió en lo más profundo de su ser. «No me rendiré», se prometió, la voz apenas un hilillo, pero la determinación era de acero. «Esto no ha terminado. Valeria, vas a descubrir que la anciana que abandonaste no ha olvidado». El hogar Girasol era un microcosmos de opulencia disfrazada de caridad, un lugar donde el lujo se mezclaba con la rutina insulsa. Las paredes estaban adornadas con reproducciones de arte clásico, los sillones eran de cuero suave y las lámparas de araña goteaban cristales, pero para Elara el brillo era hueco. La opulencia solo servía para acentuar la precariedad de su propia existencia dentro de sus muros dorados. Cada mañana, al despertar con la luz tenue, filtrándose por las cortinas pesadas,
sentía el peso de la monotonía. Elara se veía a sí misma como una pieza de museo, expuesta pero no admirada, estudiada solo para asegurarse de que no se moviera de su sitio. Las charlas de las enfermeras en el pasillo, sus risas vacías, las llamadas por su nombre de forma genérica. Señora Elara, es hora de su medicación. Todo contribuía a la sensación de ser un objeto. Recordaba las miradas superficiales de Valeria durante sus escasas y breves visitas. Su hija llegaba con una cesta de frutas exóticas o una revista de moda que nunca leía. Se sentaba al borde de la cama, miraba el reloj discretamente y hablaba sobre sus éxitos empresariales, sus viajes de lujo, las galas benéficas a las que asistía. Mamá, ¿recuerdas que te conté sobre el nuevo proyecto inmobiliario en la costa? Es fabuloso. Estoy a punto de cerrar el trato del siglo, diría Valeria, sin importarle que Elara no hubiera preguntado, sin notar la lejana tristeza en los ojos de su madre. La voz de Valeria, antes un bálsamo, ahora sonaba a un eco hueco, resonando en la vasta distancia que había crecido entre ellas. Elara, que en su vida anterior había diseñado tratos que movían mercados, escuchaba las descripciones simplistas de su hija con un asomo de pena, a veces interrumpiendo con una pregunta técnica que Valeria no podía responder, revelando su falta de entendimiento real de los negocios. Valeria solo respondía con un gesto impaciente, un «Ay, mamá, no te compliques, son cosas de adultos, tú descansa», o una risa hueca que pretendía ser dulce, pero eracondeía desprecio. Cada una de esas interacciones, cada comentario condescendiente, se sumaba a la sensación de Elara de que su valor, su intelecto, habían sido borrados, reducidos a una mera necesidad biológica que debía ser atendida, y nada más. La humillación era un veneno lento, constante, que permeaba cada fibra de su ser, pero que, paradójicamente, comenzaba a solidificar una resistencia inesperada. Y entonces llegó el hilo de Ariadna. Fue un martes por la tarde, un día tan indistinguible como cualquier otro, cuando la puerta de su habitación, que usualmente solo se abría para las enfermeras o los visitantes superficiales, se abrió para revelar una silueta diferente. No era Valeria, era un hombre. Alto, de mediana edad, con el cabello ligeramente canoso y unos ojos penetrantes que irradiaban una curiosidad genuina, no la compasión vacía que solía encontrar. Llevaba un traje modesto pero impecable y una maleta de cuero desgastada. «Disculpe, ¿es usted la señora Elara Valdés?», Component Placement preguntó con una voz grave y respetuosa. Elara asintió lentamente, una punzada de cautela mezclada con una inusitada expectación. «Mi nombre es Marco Vidal. Soy un viejo conocido, un socio de negocios que, digamos, perdió el rastro de usted hace mucho tiempo y ha estado buscándola». La palabra socio resonó en la mente de Elara como una campana lejana. ¿Socio? ¿De qué? ¿De quién? Su memoria, a veces tan traicionera, parecía querer jugar al escondite con ella. Marco se sentó, sin pedir permiso, pero con una naturalidad que desarmó a Elara. Abrió su maleta y sacó un álbum de fotos antiguo, con las esquinas desgastadas, y lo colocó suavemente sobre sus rodillas. La primera foto era de una mujer joven, vibrante, con el cabello oscuro y una sonrisa radiante. Era ella, Elara, en sus 20 años, de pie junto a un edificio imponente que ella reconoció de inmediato, la sede de su antigua firma de inversiones. «Esta foto fue tomada el día que usted cerró el trato de Phoenix Capital. ¿Recuerda?» «Swing», dijo Marco con suavidad. La mente de Elara se tambaleó. Un torbellino de emociones la invadió. Incredulidad, luego una punzada de esperanza, seguida por una ola de profunda confusión. Sus ojos,
que habían visto tan poco en los últimos meses, se fijaron en la fotografía, y su mano temblorosa se extendió para acariciar la imagen de su yo más joven. Phoenix Capital. El nombre era como un eco distante en una caverna oscura, resonando con fuerza creciente. Sí, sí lo recuerdo, murmuró, su voz apenas un susurro. La medicación, que usualmente nublaba sus pensamientos, parecía diluirse momentáneamente ante la avalancha de recuerdos. El trato de Phoenix Capital había sido un hito, una de sus mayores victorias, un golpe maestro que había consolidado su posición en un mundo dominado por hombres. Pero, ¿qué había pasado después? Un velo oscuro se cernía sobre los años siguientes. Señora Valdés, continuó Marco, su voz cargada de empatía, su familia, específicamente su hija, Valeria, le ha hecho creer que usted se retiró voluntariamente, que su memoria fallaba, que estaba incapacitada. La palabra incapacitada se sintió como una bofetada. Elara sintió un escalofrío de indignación. No, susurró, la voz adquiriendo una fuerza inesperada. No lo hice. Su corazón latía con furia contenida. El descubrimiento de la mentira, la magnitud de la manipulación, era un golpe devastador. Marco le tendió un documento arrugado, una carta escrita con la caligrafía inconfundible de su antiguo socio, un hombre de confianza que había desaparecido de su vida años atrás. La carta hablaba de una serie de transacciones sospechosas, de fondos desviados, de un plan de contingencia en caso de que algo le ocurriera. Las palabras bailaban ante sus ojos, pero el significado era cristalino. No había sido un accidente, no había sido la vejez, había sido una conspiración. Un fuego lento y olvidado comenzó a encenderse en lo más profundo del alma de Elara. La incredulidad se transformaba en una chispa de rabia, la rabia en una determinación gélida. Este no era solo un extraño con una historia. Marco era la llave, el eslabón perdido que la conectaría con la verdad. Marco. Swing, empezó Elara, su voz un poco más firme. Necesito saberlo todo, cada detalle. No recuerdo cómo llegué aquí, pero ahora sé que no fue por mi propia voluntad. Sus ojos, que antes estaban velados por la niebla de la resignación, ahora brillaban con una intensidad renovada, una chispa de inteligencia que Marco reconoció de inmediato. La revelación de Marco Vidal, ese extraño tan poco extraño como se pensaba, actuó como un detonador en la mente de Elara, desatando una vorágine de recuerdos y una necesidad imperiosa de desentrañar la verdad. No había tiempo para la autocompasión. La humillación se había transformado en un motor incansable. El proceso de su transformación, o mejor dicho, de su reconexión con su yo más agudo, fue meticuloso y dolorosamente lento al principio. Marco se convirtió en su enlace con el mundo exterior, su memoria suplementaria, su investigador silencioso. Cada visita de Marco era una sesión de trabajo encubierta. Él traía documentos cuidadosamente seleccionados, antiguas actas de directorio, extractos bancarios de cuentas que Elara apenas recordaba, artículos de periódico de la época en que su influencia estaba en su apogeo. Elara se obligaba a analizar cada palabra, cada cifra, cada fecha. Marco, un abogado de vasta experiencia en casos de fraude y patrimonios, no era solo un mensajero, era su discípulo en este viaje de recuperación. ¿Recuerda este nombre, Elara? ¿Este banco? ¿Esta firma de abogados? Drenia preguntaba a Marco con paciencia, señalando detalles minúsculos. Elara, sentada en el mismo sillón gastado del hogar Girasol, el mismo que la había visto horas de resignación, ahora se convertía en el centro de un laboratorio de investigación mental. Su mente, antes fragmentada, comenzaba a hilar los cabos sueltos, a reconstruir los escombros de su pasado.
Rememoraba conversaciones, gestos, miradas de socios y empleados. La medicación, que Valeria había insistido en que tomara religiosamente, era ahora un obstáculo. «Marco, ¿hay alguna forma de reducirla?» Component Placement preguntó un día, su voz apenas un susurro. Marco, comprendiendo la gravedad, buscó discretamente la forma de alterar la pauta, hablando con Laura, la enfermera, que comenzaba a mirar a Elara con una curiosidad creciente y una compasión genuina. La investigación de Elara no era solo intelectual, era emocional. Cada recuerdo desbloqueado traía consigo una oleada de sentimientos, la euforia de un triunfo empresarial, la punzada de una traición, el dolor de la pérdida. Hubo días de frustración abrumadora. «No puedo, Marco», murmuraba, las lágrimas corriéndole por las mejillas arrugadas. «Mi mente es un laberinto y me pierdo en él». Su cabeza le dolía con la intensidad del esfuerzo. Sus ojos se ponían borrosos de tanto enfocar en letras diminutas. En una ocasión, Marco le trajo un viejo expediente lleno de documentos legales. Elara no podía recordar por qué eran importantes. «Es inútil», suspiró, dejando caer los papeles. Pero Marco la animó. «Elara, usted siempre ha sido la mujer más brillante que he conocido. No se rinda. ¿Qué es lo que su intuición le dice?» Esa noche, Elara se quedó despierta, repasando mentalmente los nombres, las fechas, y de repente, un nombre, Corviday Holdings, brilló en su mente. Era una empresa fantasma que había sido usada para desviar fondos en una de sus primeras operaciones. Un nombre que la gente creía que solo ella y un par de socios conocían. ¿Cómo había aparecido en el expediente? Esto la llevó a una epifanía. Su memoria no estaba fallando. Estaba siendo selectivamente bloqueada por el shock del engaño. Entre los detalles que surgieron, Elara recordó un escondite secreto en su antigua casa, detrás de una tabla floja en el zócalo de la chimenea. Allí guardaba una caja metálica con documentos que consideraba su seguro de vida, copias de contratos delicados, grabaciones de conversaciones comprometedoras e incluso un diario personal donde anotaba sus sospechas sobre ciertos movimientos financieros que había detectado en los últimos años de su carrera. Le describió la ubicación a Marco con minuciosa exactitud, cada rincón, cada textura de la madera, el chirrido exacto al mover la tabla. Marco, con el corazón latiéndole de emoción, se hizo con una copia de las llaves del antiguo apartamento de Elara, que Valeria había dejado descuidadamente en un cajón del estudio que ahora usaba como propio, y en una noche de sigilo recuperó la caja. El polvo de los años se había asentado sobre ella, pero el contenido estaba intacto. El aroma a papel viejo y a la leve humedad del encierro se aferraba a los documentos, y Elara, al tocarlos a través de Marco, sintió una oleada de confirmación. Las pruebas eran irrefutables. No solo había sido despojada de su fortuna, sino que los cimientos de su imperio habían sido sistemáticamente desmantelados y revendidos por Valeria, utilizando su firma, falsificada con maestría, y una serie de apoderados y testaferros. El monólogo interno de Elara se volvía más intenso con cada descubrimiento. Cada página es un puñal, cada nombre, un cómplice. ¿Y tú, Valeria? ¿Hasta dónde llegó tu ambición? ¿Hasta dónde? Los recuerdos fluyen ahora sin piedad, y cada uno me muestra la profundidad de tu traición. Siento una punzada de tristeza por la niña que fuiste, pero más aún, siento la urgencia de la justicia por la mujer en que te has convertido. Este no es un juego, es una guerra, y la ganaré, no por venganza, sino por la verdad. Marco Vidal no era un viejo conocido, cualquiera. Era un hombre impulsado por un sentido inquebrantable de la justicia,
un abogado que había dedicado su vida a desentrañar los hilos de la corrupción y la avaricia. Su interés en Elara no era casual. Hacía años, su propio padre, un pequeño empresario, había sido arruinado por una serie de transacciones fraudulentas que, al investigarlas, lo llevaron a una compleja red de empresas fantasma, una de las cuales, Corviday Holdings, era un punto clave. Marco había seguido el rastro de esa empresa durante años, un camino que curiosamente se cruzaba con el imperio financiero de la entonces poderosa Elara Valdés. Cuando Elara desapareció de la vida pública y se corrió la voz de su deterioro cognitivo, Marco sintió que algo no encajaba. La inteligencia de Elara era legendaria. No era el tipo de persona que simplemente se desvanecía. Él había invertido años de su vida en la investigación, y Elara era la pieza final del rompecabezas. Cuando finalmente la encontró en el hogar Girasol, su determinación se intensificó. Su introducción a Elara fue una danza delicada de confianza. Marco le mostró no solo las fotos, sino también recortes de prensa de la época en que Elara era una figura pública formidable, algo que Valeria había ocultado meticulosamente. Le habló de su propio padre, de cómo su ruina se conectaba con el mismo esquema que ahora parecía haber atrapado a Elara. «Entiendo su escepticismo, señora Valdés», le dijo Marco una tarde, su voz baja y sincera. «Pero mi padre perdió todo por culpa de personas como las que ahora la tienen a usted. No soy un pariente. No busco su dinero. Busco justicia, para usted y para todos los que cayeron en la trampa». Elara, observando la sinceridad en sus ojos, la meticulosidad de su investigación, la dedicación inquebrantable, sintió como el muro de su desconfianza comenzaba a resquebrajarse. Marco se ganó su respeto con cada documento recuperado, con cada conversación profunda, con cada obstáculo superado. Pero no fue la única alianza. El hogar Girasol, a pesar de su fachada de frialdad, albergaba almas nobles. Laura, la enfermera, una mujer de unos 40 años con ojos cansados, pero una compasión innata, había notado la diferencia en Elara desde la llegada de Marco. Había notado cómo los ojos de la anciana brillaban con una intensidad que no veía en otros pacientes, cómo sus preguntas, aunque a veces confusas, denotaban una mente que se negaba a ser silenciada. Cuando Marco le pidió discreción sobre la reducción de la medicación de Elara, Laura, al principio reacia, sintió un presentimiento. Ella misma había presenciado la frialdad de Valeria, sus visitas breves y llenas de un disimulado desprecio. Una tarde, Laura sorprendió a Valeria hablando por teléfono, alardeando sobre la facilidad con la que había manipulado las finanzas de su madre. La indignación hirvió en el pecho de Laura. A partir de ese momento, Laura se convirtió en la guardiana silenciosa de Elara. Le facilitaba acceso a un viejo teléfono móvil desechable que tenía oculto, le pasaba notas discretas, se aseguraba de que sus conversaciones con Marco no fueran interrumpidas. «Señora Elara», le susurró Laura una mañana, mientras la ayudaba a prepararse. «Haré lo que pueda. Nadie merece ser tratado así. Lo que le hicieron es una barbaridad». La voz de Laura estaba cargada de una honestidad que conmovió a Elara. La confianza se forjó en pequeños actos de rebeldía, una taza extra de café caliente por la mañana, un periódico dejado accidentalmente en su mesa, una sonrisa cómplice cuando Valeria aparecía de improviso y Laura la mantenía ocupada con trivialidades para darle tiempo a Elara a esconder los documentos. Estas alianzas, la de Marco por la justicia y la de Laura por la compasión, se convirtieron en los pilares sobre los que Elara construyó su plan de vindicación. A medida que Elara recuperaba su lucidez y las pruebas se acumulaban, la tensión en el hogar Girasol comenzó a volverse palpable, una atmósfera cargada de presagio. Valeria, con su radar para la intriga siempre activado, empezó a notar pequeños cambios.
El Ara ya no estaba tan letárgica. Sus ojos la seguían con una atención inusual, y sus respuestas, antes monótonas, ahora contenían una acidez sutil que la inquietaba. Una tarde, Valeria apareció sin avisar, el rostro contraído en una mueca de preocupación forzada. «Mamá, ¿estás bien? He oído que te estás portando un poco rebelde. No quiero que el personal piense que no estás colaborando». Sus palabras eran una advertencia velada, sus ojos un par de dagas. El Ara la miró fijamente, con una calma que desquició a Valeria. «Estoy perfectamente, querida. Solo estoy recordando algunas cosas, cosas importantes». La mención de recordar hizo que la sonrisa forzada de Valeria se congelara. Su mandíbula se apretó, y por un instante un destello de pánico cruzó por sus ojos. «¿Qué cosas, mamá?» «No querrás decir tonterías. Ya sabes cómo es la edad». La voz de Valeria, que siempre había sido meliflua, se volvió áspera, casi un siseo. El Ara sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de determinación. «Lo que te preocupa, Valeria, lo sé. Lo he sabido por mucho tiempo. Y ahora lo recuerdo con perfecta claridad». Valeria se puso de pie abruptamente. La silla raspó el suelo. «No sé de qué hablas. Estás desvariando, mamá. Voy a tener que hablar con la jefa de enfermeras sobre tu medicación. Parece que no te está haciendo efecto». Su amenaza era clara. Horas después, Griselda, la jefa de enfermeras, apareció en la habitación de Elara con una bandeja. «Señora Valdés, su hija está preocupada. Ha solicitado que le aumentemos la dosis de sus tranquilizantes. Es por su bien, para que descanse mejor». La voz de Griselda era fría, autoritaria. Elara sabía que esto era un ataque directo. Miró la pequeña pastilla en la palma de Griselda, un símbolo de su opresión. «No la necesito, enfermera. Me siento perfectamente lúcida». Griselda insistió, con un tono más elevado. Fue en ese momento que Laura, la enfermera aliada, entró casualmente en la habitación. «Griselda, la doctora Flores, necesita tu ayuda urgente en la sala de terapia». «Parece que la señora Morales ha tenido una caída». Griselda refunfuñó y salió, lanzando una mirada de advertencia a Laura. «Gracias, Laura», susurró Elara. Laura asintió, y con un movimiento rápido y discreto, se deshizo de la pastilla antes de que Griselda regresara. Elara sintió una oleada de alivio, pero también una confirmación de la desesperación creciente de Valeria. La presión aumentaba, pero también su determinación. «Van a cometer errores», pensó Elara, una sonrisa imperceptible curvándose en sus labios. «Cuanto más me presionen, más descuidados se volverán. Es solo cuestión de tiempo». El siguiente paso, el gran paso, estaba ya en marcha. El día del clímax llegó con una opulencia ostentosa, una que Elara siempre había despreciado. No era una reunión cualquiera, sino la gala anual de la Fundación Renacer, un evento benéfico que Valeria había organizado para cimentar su imagen pública y, de paso, como una tapadera para sus manejos financieros. El salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad estaba atestado de figuras de la alta sociedad, hombres de negocios engalanados y mujeres con joyas deslumbrantes. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y una orquesta que tocaba suavemente melodías clásicas. Valeria, radiante en un vestido de seda escarlata que contrastaba con la palidez de su rostro, se movía entre los invitados con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sintiendo que su ascenso era imparable. Elara, acompañada por Marco, había sido introducida discretamente, casi de incógnito. Había insistido en vestir un sobrio traje de lino que, aunque elegante, no llamaba la atención. Sus ojos, sin embargo, lo captaban todo.
la falsa cordialidad, las sonrisas calculadas, la red de engaños que se tejía en cada esquina de aquel salón. Marco, a su lado, la sostenía con firmeza, su presencia un ancla en la tormenta que se avecinaba. De repente, la música se detuvo. Un micrófono, hasta entonces silente, emitió un chirrido antes de que la voz de Marco llenara el salón, clara y resonante. Buenas noches, distinguidos invitados. Mi nombre es Marco Vidal, y mi cliente, la señora Elara Valdés, tiene un anuncio que hacerles. Un anuncio que cambiará la percepción que tienen de la generosa labor de la Fundación Renacer y de la fortuna de la familia Valdés. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Todos los ojos se volvieron hacia Elara, quien, con la ayuda de Marco, se puso de pie, su figura esbelta a pesar de la edad, su rostro iluminado por una determinación férrea. Valeria, al escuchar el nombre de su madre y la voz de Marco, sintió que el champán se le convertía en ácido en el estómago. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y luego de puro terror. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Zrenia balbuceó, su voz apenas audible. «Seguridad, ¿qué hace esta gente aquí?» Elara tomó el micrófono que Marco le ofrecía. Su voz, que muchos creían débil y senil, resonó en el amplio salón, cargada de una autoridad innegable. Mi querida hija, Valeria, y algunos de sus cómplices aquí presentes, me hicieron creer que había perdido la cordura, que mi memoria se desvanecía. Me recluyeron en un asilo, despojándome de mi identidad, de mi libertad y de todo lo que poseía. Me robaron mi patrimonio, el legado de años de trabajo honesto, para financiar esta farsa de caridad y sus vidas de opulencia. La acusación cayó como un rayo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro, en susurros atónitos. Elara no perdió el ritmo. Pero la verdad, mis queridos amigos, es más terca que la mentira. Y hoy esa verdad se revela. Marco activó un proyector, y en la pantalla gigante, que minutos antes mostraba el logo de la fundación, aparecieron documentos, estados de cuenta, transferencias millonarias a cuentas offshore, contratos falsificados con la firma de Elara, grabaciones de llamadas de Valeria, negociando la venta de propiedades que no le pertenecían. Una de las grabaciones hizo que la sangre se helara en las venas de los presentes. La voz nítida de Valeria instruyendo a un abogado sobre cómo asegurarse de que su madre nunca saliera del asilo y cómo liquidar los activos restantes. La reacción de los presentes fue un estudio en el caos controlado. Los antagonistas, dispersos entre la multitud, reaccionaron de forma visceral. Un socio de Valeria, un hombre corpulento y de rostro enrojecido llamado Ricardo, que había sido instrumental en la falsificación de documentos, palideció hasta un color ceniciento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el vaso de whisky que sostenía se le escurrió de las manos, estrellándose contra el suelo con un estruendo que pareció amplificado en el silencio sepulcral que ahora dominaba la sala. Un sudor frío perlaba su frente y comenzó a frotarse la nuca con nerviosismo, buscando una salida, una sombra donde esconderse. Su respiración se volvió errática, casi un jadeo. Otra cómplice, Marina, una mujer esbelta y de mirada altiva, que había gestionado las ventas de las propiedades, llevó una mano temblorosa a su boca. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban una mezcla de horror y furia. Un rictus de negación se apoderó de su rostro mientras intentaba articular una palabra, un intento desesperado de balbucear, imposible. Pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. Se tambaleó, apoyándose en la mesa más cercana, buscando algo que le diera soporte en el momento en que su mundo se venía abajo. Valeria, el epicentro del escándalo, se quedó inmóvil por un instante.
su rostro una máscara de incredulidad, luego de una furia descontrolada. Sus mejillas, antes tan maquilladas, se tornaron de un rojo violáceo. ¡Mentira! Todo es una vil mentira, gritó, su voz desquiciada, raspada por la histeria, traicionando la compostura que siempre había mantenido. Intentó avanzar hacia el proyector, como si pudiera detener la verdad con sus propias manos, pero un guardia de seguridad, previendo el intento, se interpuso. Su cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de una rabia impotente que la consumía. Sus manos se cerraron en puños, las uñas se clavaron en sus palmas, y sus ojos inyectados en sangre buscaron los de Elara, llenos de un odio tan puro que habría podido quemar. «¡Estás loca, mamá! ¡Estás senil!». «Nadie te va a creer», vociferó, pero sus palabras eran huecas, sin fuerza, ahogadas por la evidencia que inundaba la pantalla y el salón. La gente, los mismos que un momento antes la habían adulado, ahora la miraban con una mezcla de horror, desprecio y una malsana fascinación. Los aliados de Elara, Marco y Laura, que había logrado escabullirse para presenciar la caída, intercambiaron miradas. Marco mantenía una calma fría y profesional, sus ojos fijos en el rostro descompuesto de Valeria, una sutil sonrisa de satisfacción curvando sus labios. Laura, en la parte de atrás, se tapó la boca con la mano, sus ojos brillantes con lágrimas de alivio y orgullo. No pudo contener una sonrisa de pura alegría. Los espectadores, los invitados de la alta sociedad, pasaron de los murmullos al silencio absoluto, luego a un murmullo creciente que se transformó en un clamor de indignación. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y desaprobación. Algunos se levantaron de sus asientos, otros se apartaron de los cómplices de Valeria, como si su misma presencia fuera contagiosa. El cambio en la dinámica de poder fue instantáneo y brutal. Elara, antes la anciana senil, ahora era la matriarca resplandeciente de la justicia. Su voz, al dar la última instrucción, era concisa y firme, cada palabra un martillazo. «Marco, por favor, procede con las autoridades y los representantes legales para la incautación de los bienes y la apertura de las investigaciones correspondientes». La policía, que ya estaba discretamente presente en los pasillos por la previsión de Marco, entró en el salón. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas temblorosas de Valeria y sus cómplices. El brillo de los flashes de las cámaras de los periodistas, alertados por un tip de Marco, llenó la sala, inmortalizando el momento exacto de su caída. Elara, en el centro de ese torbellino, respiró hondo, su corazón henchido no de venganza, sino de una profunda y anhelada paz. La caída de Valeria fue tan estrepitosa como su ascenso había sido meteórico y fraudulento. Los días que siguieron a la revelación en la gala fueron un torbellino de titulares escandalosos y procedimientos legales. Las fotos de Valeria, esposada, con el rostro descompuesto, inundaron los periódicos y los noticieros, reemplazando las imágenes de su vida de lujo. La Fundación Renacer, su fachada de caridad, fue desmantelada, sus cuentas congeladas, sus proyectos benéficos, expuestos como un esquema masivo de lavado de dinero y evasión fiscal. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva, y cada pista que Elara y Marco habían meticulosamente recopilado se convirtió en una pieza irrefutable en la maraña de fraudes. Ricardo, el socio corpulento, intentó negociar una pena menor, implicando a Valeria aún más profundamente, revelando detalles sobre la falsificación de firmas y la compra de voluntades. Marina, la gestora de propiedades, intentó huir del país, pero fue interceptada en el aeropuerto, su elegante maleta llena de dólares y joyas, un intento patético de escapar de la justicia. El juicio fue un circo mediático.
Elara testificó con una claridad y una serenidad que deslumbraron a la corte, su voz resonando con la fuerza de la verdad. Valeria, sentada en el banquillo de los acusados, se veía cada día más demacrada, su arrogancia desvaneciéndose bajo el peso de las pruebas y el juicio público. Intentó culpar a su madre, alegando que Elara nunca había estado cuerda, que era una anciana despechada, pero la evidencia era abrumadora. Las lágrimas que derramaba eran de autocompasión, no de arrepentimiento. La condena fue contundente. Años de prisión para Valeria y sus cómplices, multas millonarias y la restitución total de todos los bienes y el patrimonio que le habían sido arrebatados a Elara. La mansión que Valeria había habitado, los coches de lujo que conducía, las cuentas bancarias en paraísos fiscales, todo fue incautado. Elara recibió informes detallados de la vida de su hija en prisión. Las descripciones eran crudas. Valeria, ahora vestida con un uniforme monótono, su cabello desaliñado, compartiendo celda con mujeres de historias trágicas, suplicando por privilegios que ya no existían. La mujer que había pisoteado a su propia madre por dinero, ahora vivía en la privación y el anonimato que tanto había temido. La sociedad que antes la reverenciaba, ahora la despreciaba, su nombre sinónimo de traición y avaricia. Las pocas amigas que le quedaban la abandonaron, avergonzadas de la asociación. Los medios, que la habían idolatrado, ahora la crucificaban, analizando cada detalle de su caída. Elara no sintió alegría por el sufrimiento de su hija, sino una profunda tristeza por lo que la codicia había hecho de ella, pero también una innegable sensación de que la balanza de la justicia, por fin, se había inclinado. El triunfo de Elara no fue solo la recuperación de su fortuna, sino una resurrección del espíritu. Salió del hogar Girasol no como una anciana frágil, sino como una mujer renacida, con una serenidad y una dignidad que inspiraban. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Los fondos recuperados, vastos e impresionantes, fueron el catalizador de un nuevo capítulo. Elara no volvió a la vida empresarial. Su enfoque ahora era la filantropía y la sanación. Estableció la Fundación Valdés para la Dignidad Humana, una organización dedicada a combatir el abuso contra los ancianos y a proporcionar recursos legales y apoyo emocional a víctimas de estafas patrimoniales. Utilizó su experiencia para dar conferencias, para sensibilizar, para ser la voz de aquellos que habían sido silenciados. Su primer acto fue asegurar un futuro brillante para su nieto, el hijo de Valeria, un joven al que Elara no había visto en años debido a la manipulación de su hija. Aunque era el hijo de su verdugo, Elara lo amaba incondicionalmente. Lo envió a las mejores universidades, no con el dinero del engaño, sino con el dinero recuperado, y se aseguró de que creciera con valores de honestidad y compasión. Se mudó a una casa luminosa y modesta, alejada de la ostentación, con un jardín lleno de girasoles que, a diferencia de los del asilo, florecían con esplendor. Su nueva oficina era un espacio acogedor, no un trono, donde recibía a personas que buscaban su ayuda, sus ojos claros y su mente tan aguda como siempre. Hubo encuentros significativos, llenos de matices. Una tarde, mientras caminaba por un parque, se encontró con una de las enfermeras del hogar Girasol, que antes la había tratado con condescendencia. La enfermera, al reconocerla, palideció y balbuceó una disculpa, sus ojos llenos de vergüenza y admiración. «Señora Valdés, yo...» «No sabía». «Swing». Elara le dedicó una sonrisa serena. «Lo importante es que ahora lo sabes y que no se repita con otros». Otro día, recibió una carta de Ricardo, el socio de Valeria, desde prisión, pidiendo perdón. Elara leyó las líneas, notó el arrepentimiento forzado, pero no sintió la necesidad de responder.
Su paz no dependía de la redención de sus agresores, sino de la suya propia. Laura, la enfermera aliada, se convirtió en una amiga cercana, visitándola con frecuencia, compartiendo un té y risas sinceras. «Nunca pensé que vería un día como este», le dijo Laura una vez, sus ojos brillando. Elara simplemente tomó su mano. «Ni yo, querida. Ni yo». Su vida, ahora, era un testimonio de que incluso en la vejez, incluso después de la traición más profunda, el espíritu humano puede levantarse, no solo para sanar sus propias heridas, sino para iluminar el camino de otros. La venganza no estaba en su corazón, solo la justicia, la verdad y la inmensa satisfacción de haber recuperado no solo su riqueza, sino su dignidad. Y así, mi querido oyente, la historia de Elara se convierte en una melodía que resuena con la promesa de la justicia y la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Nos recuerda que la verdadera opulencia no reside en las fortunas acumuladas ni en las fachadas de lujo, sino en la riqueza del alma, en la integridad que se mantiene intacta a pesar de las adversidades más crueles. La dignidad, ese tesoro intangible, es el baluarte más formidable contra la injusticia, y la perseverancia, la herramienta que lima las cadenas más férreas. Elara no solo recuperó lo que le fue arrebatado, sino que trascendió la traición, transformando su dolor en un propósito inmenso. Su legado no son solo los edificios o las inversiones, sino las vidas que tocó, las almas que inspiró y el mensaje imperecedero de que la verdad, como un girasol que siempre busca la luz, eventualmente se abre paso, por más densa que sea la oscuridad que intente sofocarla. Su historia nos grita que el valor de una persona no se mide por las apariencias o por el poder efímero, sino por la nobleza de su carácter y la capacidad de levantarse, una y otra vez, para defender lo correcto. Que su voz, la voz de Elara, resuene en cada fibra de tu ser, recordándote que la esperanza es el último refugio del alma y que, en el ajedrez de la vida, siempre habrá una jugada maestra para la justicia. Y así, con el sol de la mañana iluminando su rostro sereno, Elara Valdés siguió su camino, no solo como una sobreviviente, sino como una leyenda viviente de la verdadera vindicación. El silencio que dejó su historia no era vacío, sino una reverberación de la verdad.